México es el espejo en el que ustedes latinos quieren verse y reflejarse, lo que quieren, copiar e imitar. La envidia del latino es que México está presente en todos lados. Es por la masiva influencia de lo mexicano en la música, películas, series, novelas, etc. en el doblado y subtitulado del idioma. Lo que se multiplica en las redes sociales, la radio y la televisión. México domina el mercado del doblaje. Los demás países en este negocio no existen, se reparten las migajas que México deja. Los latinos tienen que aguantarse. La mayoría del doblaje se hace en México y el poco que se hace en sus países igual lo tienen que doblar lo más parecido con el llamado acento neutro que México inventó para las películas, que es muy parecido al cómo habla el mexicano. Hace un año, cuando salió la noticia de la película Encanto ambientada en Colombia, muchos se quejaban y pedían que, ojalá el doblaje no se escuchara mexicano, y yo se los dije, independientemente de la nacionalidad del doblador, el acento iba a ser el mismo que todas las películas. El tiempo me dio la razón, incluso tuvieron que doblar parte de la película en los estudios Taller Acústico, SC. En México. No va a ser con su acento reggaetonero, papi. Latinos, dejen su resentimiento e envidia hacia México. Al final de cuentas consumen todo lo que tenga que ver con México. Ya estamos en 2021, ya es para que estén acostumbrados. Desde que nacieron respiran, ven y consumen lo mexicano. Quéjense y arrodíllense ante las producciones y díganle que hagan el doblaje en sus países con su acento, que nadie les entiende, cambiándole los nombres a las cosas, a ver cómo les va. Además, recuerden que somos el mercado más grande de habla hispana. Las películas y series van dirigidas para nosotros, no para ustedes. El doblaje latino no existe, es doblaje mexicano. Yo vivo en Miami y realmente, si estamos hablando de acento para hacer voiceover, comerciales de radio, cuñas, exigen un acento mexicano, que tenga acento mexicano con un DG. Y ya en el doblaje pues es un acento neutro. Depende del cliente, pues se exige que sea con un tono o un poco de acento mexicano. Una pregunta, por favor. ¿Por qué algunos peruanos hablan como mexicanos? Porque les gusta. Sí, sí, estoy de entrada, lo digo, pues con la gente que pide que nos alegremos y disfrutemos de este producto que está sacando Disney. Pero pues te quiero también comentar y pedir tu opinión con respecto a otras opiniones que hay en las redes sociales de la gente que ve con otros ojos lo que está adelantando Disney, de lo que va a ser Encanto. Claro, hay muchos que dicen que tiene un toque muy mexicano. Los personajes se parecen mucho a los de Coco. ¿Tú qué les puedes decir a los que están como un poco buscándole el ladito feo a Encanto? Bueno, la primera era ¿qué? ¿Que tenía mucho qué? Es que, mucho toque mexicano. Que lo sienten más mexicano que colombiano. Bueno, yo voy a esperar a verla completa y les cuento. No he visto el tráiler. Pero la verdad es que sí les puedo confirmar, pues, que los directores estuvieron casi 5 años yendo a Colombia y pues empapándose de todo lo que sucede. Recuerden que se trata pues de la magia, y cuando se habla de magia cualquier cosa puede pasar. Eso es lo que puedo responder a las personas que están ahí muy pendientes de cómo luce la película. La película, sí. ¿Cuál crees tú que es el don de los...? La otra era que eran muy parecidos los personajes a los de Coco. La película mexicana, que fue pues todo un éxito del Día de los Muertos y demás. Y hay gente que dice básicamente que volvieron a incluir a Coco, la abuelita, pero en una versión más joven. O sea, muchos comentarios como siempre encontrados de la gente en redes sociales. Bueno, puede ser que tiene que ver con un par de cosas, y es que a veces no nos reconocemos en nuestra misma diferencia, ¿no? Y si hablamos del amerindio como tal, pues
no sé, yo salgo a la Caracas y veo un mexicano, hermano. O sea, si vamos a hablar de esa herencia que tenemos todos como colombianos, yo creo que esta es en medio de la emoción, creo que es la mejor respuesta que puedo dar. Y aparte es un mensaje para que nos reconozcamos, porque muchas veces nos negamos como afrodescendientes, muchas veces nos negamos como mestizos, muchas veces nos negamos como indígenas, muchas veces nos negamos como gitanos. Entonces, pues es hora de que empecemos a ver al indígena, al afro, como parte de todo, de todo, a Colombia. ¿Sí o no? De acuerdo, completamente. Todos tenemos un poco de todo. Desde Disneylandia, Walt Disney presenta El mágico mundo del color. Érase una vez en una tierra lejana. Un joven príncipe vivía en un hermoso castillo. Bueno, mis trabajos como doblaje, los más representativos, fue doblar, por ejemplo, durante muchos años a Mickey Mouse, que decía, hola, mosqueteros. Es un falsete. Y un personaje muy querido para mí, que doblé también muchos años, fue Goofy. Goofy, que es una persona tan limpia e inocente. Me gustó mucho el personaje. ¿Cómo les va? Yo soy Goofy. Y... Yo soy Humberto Vélez. Llevo en el doblaje desde 1983. Desde chiquito supe que quería ser actor de doblaje. Y lo perseguí a pesar de un montonal de cosas. Sí, Simona la Cacaliza. Yo tuve la enorme suerte de empezar a trabajar desde el primer día en Los Pitufos, una serie que ya no existe pero que es recordada todavía, hasta llegar a las series más conocidas mías, como es la de Los Simpson, la de Winnie Pooh y todas estas, y las grandes películas como Monster Inc. Wazowski, no ordenaste tu papeleo anoche. Me llamaron para decirme que había un niño que estaba enfermo ya de cáncer terminal y que quería conocerme. Encontré a un niño en silla de ruedas con todos los efectos físicos de las terapias estas que les dan y todavía con muchos ánimos, y me regaló una figura de plastilina que me había hecho de Homero Simpson y me dijo que ya tenía fecha de muerte el niño y que quería que el día de su muerte fuera yo a estar con él para hablarle al oído con la voz de Homero. Lo hice y me conmovió mucho. No toques nada, voy a tocar lo que me dé la gana. ¿Se imaginó que iba a tener este impacto tan grande en Latinoamérica que siga marcando generaciones? Jamás nos imaginamos, ninguno de los actores, que iba a tener esta repercusión a lo largo de los años. Porque está claro que la voz de Pícoro y en general todo Dragon Ball forma parte de muchas generaciones, sí, de hasta abuelos, personas que ya tienen hasta nietos que siguen viendo la serie, el abuelo, el papá y ahora hasta el nieto que lo ponen que está recién nacido frente a una pantalla. Así es, sí, no, jamás me imaginé. Ninguno de los actores que estábamos en Dragon Ball imaginamos la repercusión que iba a tener y la fama que iba a cobrar esta serie. Con alguien tan fuerte, estoy comenzando a angustiarme. ¿Quiere decir que ninguno de los dos podremos ganar? No, conozco un método que sirve para derrotarlo. ¿Qué? Usaremos la fusión. No, la fusión. ¿Que fusionemos nuestros cuerpos? Sí, así es. Tú y yo uniremos. Estoy muy agradecido al personaje por eso y bueno, me encanta, ¿no? Estar aquí. Todos los guerreros Saiyajin que asesinaste. Y también por todos los Namekusein que mataste. Juro que te exterminaré. ¿Y viste? Como es la voz de Goku, a ver, no son pedas. Krillin, Bulma, es Piccolo Daimaku. Y como Goku, pues también les quiero decir que estoy muy contento de estar aquí, que les mando un beso muy grande, que me encanta que todavía los medios de comunicación escritos existan, así que hay que leer mucho, queridos amigos. Les mando muchos besos y muchos kamehamehas. Muchas gracias de verdad, Barranquilla. Yo diría que en esta parte Colombia marcó la pauta por su español neutro, y así como nosotros imitamos a los argentinos, a los chilenos, a los mexicanos, ellos logran imitarnos en el acento neutro, que es lo que exigen las empresas, las productoras. Sobre todo específicamente una al principio se llamaba Okavango, porque había sido asignada a México, se logró el contrato para Colombia y ellos la criticaron mucho, pero más por envidia, porque sintieron competencia.
que por nivel actoral o algo que estábamos al mismo nivel. Siempre hemos estado a un nivel muy alto. Cuando aparecieron los canales por cable, estoy hablando de 1990, pues la necesidad era tal que se necesitaban de muchos estudios de doblaje para abastecer el mercado. Y ahí comenzaron a aparecer estudios en Argentina, en Venezuela, en Puerto Rico, en Cuba, donde quiera que se hablara español. Bueno, yo creo que sí, porque ellos tenían ya un mercado establecido. Además, nosotros teníamos una distancia y lamentablemente había una fama por aquel tiempo un poco mala para los colombianos, que tal vez hacía pensar a las grandes distribuidoras de doblaje que aquí se podían piratear o tal vez robar las películas, qué sé yo. Además de la distancia y todas las dificultades que causaba eso por términos de mandar y Yo vine de Colombia a trabajar a México. Quizá yo no era consciente del acento que yo traía, pero evidentemente sí lo traía. Lo que sucede es que en el momento de trabajar no pudo haber sido un obstáculo para mí y realmente no lo fue, hasta que dejé yo de decir que venía de afuera. La verdad es que todos tenemos un acento. Aquí trabajo yo con personas que vienen de Venezuela, de Argentina y de otras regiones aquí también del mismo México. De manera que yo considero que en el momento de trabajar, cuando se tiene un concepto claro de qué es lo que se debe hacer y cómo se debe hablar, yo creo que a la larga no importa el acento que uno tenga. Creo que en el criterio global del proyecto, de la película que se va a llevar, el acento es neutro y nosotros sí tenemos una conciencia clara de eso. Estoy segura que al hacer el doblaje se fue unificando. ¿Que México ha sido un referente para América Latina? Sí. Pero a medida que va pasando el tiempo, el mismo cliente ha dicho el acento neutro es aquel que queremos que no se note que sea de ningún país específicamente. Entonces yo creo que se fueron dando las cosas con el transcurrir de los años. Creo que si se intentara hacer también en otros países con el mismo criterio enfocado al proyecto, al propósito, a llenar a respetar más el mensaje de la película, sería algo que lograría cosas muy interesantes. No creo que se trate de un acento neutro en general, ni tampoco que en México se tenga el acento neutro e imitarlo fuera una solución. Bueno, no creo, por el contrario. Si tratamos de unificar el acento que sea intermedio, pues debemos quitarle esos acentos mexicanos y españoles que son muy notorios, ¿no? Y hacerlo lo más neutro posible. Para Estados Unidos, que inicialmente se empezó a hacer el doblaje, solo se hablaba español en México. Los demás ellos ni siquiera sabían que se hablaba español. Cuando entra ya Colombia en esta parte del doblaje, se dan cuenta que ese es realmente el español neutro para trabajar. Los precursores del acento neutro para Latinoamérica fueron los mexicanos. Por eso yo hablo de que esa es la base y el origen del acento neutro para Latinoamérica. Y ese fue el acento que se tomó en los demás países que no son México para la realización de este arte. Los mexicanos fueron los primeros en aprender a hablar, a doblar con el acento neutro, y lo hicieron muy, muy bien. El primer país en haber empezado a doblar películas español neutro debe haber sido México, y de pronto los otros países nos fuimos pegando a este mismo acento. Aunque yo siento que la técnica en este caso de cortar las vocales, de no alargar las vocales, hace que sea difícil diferenciarlo. Si bien se parece mucho al mexicano, hace que sea difícil diferenciar, por ejemplo, si tuviéramos la idea de hacer un proyecto con un actor de doblaje mexicano, actor de doblaje colombiano, otro chileno, otro argentino, otro venezolano, yo siento que quedaría bastante unificado. En Colombia no se pide café, se pide un tinto. Tinto. Un tinto es un café cargado y es un
Y un café es un café con leche, aunque también se le conoce como perico, y el perico también es cocaína. Ah, y un ave de color verde que a veces habla. Cuando te ofrecen un tinto, no te dicen, señor, ¿quiere un tinto? Señor, ¿le traigo un tinto? Señor, ¿se le antoja un tinto? No, en Colombia no se le antoja a uno nada. En Colombia a uno le provocan las cosas. Le provoca. Señor, ¿le provoca un tinto? ¿No quiere un tintico? Tintico habla mucho en diminutivo. La diferencia está en que no se hace con ito o ita, sino con ico o ica. El pan está calentico, regreso al ratico, esa mujer está muy bonitica, etcétera. A mí de cariño me decían ecticor. ¿Lo puedes creer? Ecticor. ¿No te parece una pendejadica? ¡Ecticor! Sí. De cariño me decían ecticor. ¿Lo puedes creer? Ecticor. No hay estacionamientos, hay parqueaderos, no hay popotes, hay pitillos, no hay gasolineras, hay bombas, no hay banquetas, hay andenes, no se come, se almuerza y no se cena, se come. Uno no se baña, se ducha. El pasado 29 de junio, las redes sociales del actor mexicano Héctor Suárez Gómez colapsaron gracias a este en vivo que realizó con la cantante Isabel Lascurain, integrante del grupo Pandora, en el que jocosamente recordaba las diferencias de cómo hablamos los colombianos y los mexicanos. No se dice elote, se dice mazorca. No pides palomitas, pides crispetas. Y no se dice refresco, se dice gaseosa.